En esta ocasión, para el ramo de Teoría y Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, les vamos a hablar sobre la problemática de la sobrepoblación mundial. Los integrantes son Dania Delgado, Tania Pizarro, José Villavicencio, Felipe Sentis y que les habla Marcelo Rivera. Bueno, la sobrepoblación. Esta es una de nuestras variables claves y nos referimos a ella como el aumento insostenido de la población mundial, que se detallará con mayor profundidad con mi compañero que precede. El impacto que las poblaciones humanas ejercen en el ambiente natural es severo. Nuestras especies animales y vegetales han sido extinguidas por el avance de las manchas urbanas. La contaminación es problema cada día más grande debido al uso de más coches y la industrialización de los países emergentes. La sobrepoblación humana ha sido influida por factores diversos, como el incremento de la duración de la vida, la ausencia de enemigos naturales, la mejora en la calidad de la vida y la accesibilidad a mejores bienes. La población mundial aumenta en más de 81 millones de personas por año y cada 10 años alrededor de 1.000 millones de habitantes se añaden a la población mundial. Hoy en día, el tema de la sobrepoblación es un asunto que sobrepasa las relaciones humanas, diferencias sociales y económicas, posturas religiosas, ideas políticas, etc. Es un tema que va más allá de toda manifestación cultural del ser humano, vinculada a nuestra capacidad para sobrevivir como especie o de extinguirnos a causa de falta de conciencia. El problema simplemente es que la sobrepoblación destruye el mundo y a nosotros con ella. Podemos considerar diferentes variables clave, como por ejemplo la sobrepoblación. Se entiende como el alcance crítico del número de individuos en un lugar determinado, es decir, un aumento de la densidad de la población con efectos como por ejemplo un deterioro en el entorno, la disminución de la calidad de vida y soluciones de hambre y conflictos. También tenemos los recursos disponibles. Son aquellos que se explotan con materia prima y que luego de un proceso pueden ser adquiridos por cualquier persona a través de un distribuidor local, pero que pueden no dar abasto suficiente en un momento determinado. La capacidad de carga se refiere a cuánto puede soportar un espacio físico el aumento sostenido de la población sin causar deterioros. Las políticas de planificación familiar son aquellas leyes o decisiones tomadas en un periodo determinado, en un país o ciudad determinada, en la cual se decide establecer un máximo de hijos o cualquier otro tipo de ley restrictiva de ese carácter. En otros tenemos la tasa de natalidad, emigración, urbanización, contaminación y recursos naturales. Nuestros principales objetivos son la estimación de la cantidad poblacional en los próximos años, en donde se cree que con el correcto análisis de la presente investigación se puede desarrollar un estimativo con respecto a la cantidad poblacional para aproximadamente el año 2040. Los efectos medioambientales, que con el notorio efecto que produce una sobrepoblación se mostrarán los efectos medioambientales más dañinos para el planeta. Encontrar soluciones plausibles. Con la idea de que se puedan encontrar una solución, se plantearán todas aquellas que sean realizables con medidas efectivas y de aplicación inmediata. Y para finalizar, concientizar al lector. Se espera que al finalizar esta investigación, quien quiera que la oiga o lea, se detenga a pensar cómo afecta esta problemática en su vida diaria, tanto en sus círculos sociales en el presente, como puede afectar a sus hijos o nietos en el futuro, y si realmente es esta la predicción que desea para ellos. Realizado por Science, advierte que a fin de este siglo la población alcanzaría los 11.000 millones de personas en el mundo, necesitando así mayores recursos para poder subsistir. Las proyecciones de la ONU indican que lo más probable es que la población mundial no se logre estabilizar este siglo, es decir, el crecimiento de la población será de tal magnitud que la necesidad de recursos generará problemas para sustentar la vida. Algunos estudios advierten que con los niveles de consumo de recursos naturales de aquí hasta 2050 será necesario 27 planetas Tierra para poder sustentar nuestra vida. Se contabilizan más de 1.300 millones de toneladas de alimentos desperdiciados cada año, principalmente en países desarrollados. Sin embargo, en países del tercer mundo ha habido casos de hambruna, en donde gran parte de la población infantil
ha fallecido. Otro dato importante es que el 86% de la población mundial vive en países que exigen más de lo que sus propios ecosistemas pueden ofrecer, consumiendo recursos de países que por aquella materia prima reciben una mínima parte de los ingresos. Analizaremos el diagrama de flujo causal del tema de la sobrepoblación. Como se mencionó anteriormente, la variable más importante en este diagrama de flujo es la cantidad de población. Otra de las variables que se mencionaron previamente son las políticas de planificación familiar, la urbanización, la inmigración, emigración, entre otros. Las que mencionaré a continuación actúan positiva o negativamente entre ellas para formar diferentes tipos de flujo causal, como los de refuerzo o los de balance. Tomemos por ejemplo la cantidad de población. Si aumentamos la cantidad de población, esta influye positivamente en las políticas de planificación familiar que se realicen en el país. Las diferentes políticas se pueden aplicar, por ejemplo, como una educación sexual en los colegios. Si hay mayor clases de educación sexual, influirá inversamente en las tasas de natalidad, ya que si los jóvenes conocen más las cosas. Tomemos, por ejemplo, la cantidad de población en el país. Si aumentamos la cantidad de población, esta influye positivamente en las políticas de planificación familiar que se efectúan en el país. Estas políticas se pueden efectuar en los colegios como clases de educación sexual. Si aumentamos las clases de educación sexual, estas influirán opuestamente o inversamente en las tasas de natalidad, ya que si los jóvenes conocen más, por ejemplo, métodos anticonceptivos, habrá menos tasas de natalidad en el país. Si hay una menor tasa de natalidad, estas influirán positivamente en la cantidad de población, ya que, como se dijo, si tenemos una menor cantidad de tasa de natalidad, habrá una menor población en la región. A diferencia del ciclo que se realizó previamente como el de refuerzo, tenemos otro ejemplo que es aquí el de balance. Si aumentamos la cantidad de población, esta aumentará en la cantidad de contaminación que se produzca en la región. Si hay un mayor aumento de contaminación, habrá una mayor inmigración en la región. Y si hay una mayor inmigración, influirá negativamente en la cantidad de población, ya que habrá menos personas en el país. De la relación de refuerzo que se obtuvo previamente, tenemos por acá una relación de balance. Si aumentamos la cantidad de población, esta provocará un aumento en la contaminación que se produzca en la región. Si hay una mayor contaminación, también provocará una mayor emigración. Y al haber una mayor emigración, habrá una menor cantidad de población, justificándose el ciclo de balance. Otro de los ciclos de balance que se pueden apreciar en el diagrama es este. Si aumentamos la cantidad de población, aumentará la urbanización que se produzca en la región. Si hay una mayor urbanización, esta provocará un aumento en la inmigración, ya que la gente querrá vivir en lugares con más ciudad. Si hay una mayor inmigración, esta provocará una mayor cantidad de la población, provocándose un ciclo de balance. Con el aumento de la cantidad de la población, habrá una mayor demanda de bienes y servicios. Al haber una mayor demanda de bienes y servicios, también provocará una mayor producción de estos bienes. Al tener una mayor producción de bienes y servicios, tendremos una disminución en los recursos naturales de la región. También podemos apreciar que otras de las variables que influyen en los recursos naturales son la contaminación y las áreas verdes. La contaminación influye inversamente en los recursos naturales, ya que si tenemos una mayor contaminación, provocará una disminución en los recursos. Al contrario, las áreas verdes producen una influencia positiva, ya que si tenemos una mayor cantidad de áreas verdes, tendremos una mayor cantidad de recursos naturales. Siguiendo con lo anterior, podemos apreciar cómo la contaminación y las áreas verdes tienen una relación en común. Al aumentar la contaminación, tenemos menos áreas verdes en la región, y al tener menos áreas verdes, tenemos una mayor contaminación. Al tener una mayor contaminación, podemos apreciar cómo estas se relacionan con las tasas de mortalidad, ya que al tener mayor contaminación, se producen una mayor cantidad de muertes en la región, y si hay mayores muertes, hay una disminución en la cantidad de población. En resumen, si aumentamos la cantidad de la población, aumentan también las políticas de planificación familiar. Si aumentamos las políticas, aumentan las clases de educación sexual que se impartan en los colegios. Si hay una mayor educación sexual, estas disminuirán las tasas de natalidad. Al haber una menor tasa de natalidad, estas disminuirán la cantidad de población. Si hay una menor
cantidad de población, esto provocará menos urbanización en la región. Si hay una menor urbanización, habrá menos inmigraciones y menos cantidad de población. Siguiendo, como hay una menor cantidad de población, habrá menos contaminación y a su vez más áreas verdes. Como hay más áreas verdes, hay menos contaminación y por defecto una menor tasa de mortalidad. Al haber una menor tasa de mortalidad, habrá un crecimiento de la cantidad de población. Al tener una mayor cantidad de población, habrá más demanda de bienes y servicios y una mayor producción de bienes y servicios. Y esta reducción provocará una disminución en los recursos naturales. Hemos analizado el tema de la sobrepoblación relacionándola con diversas variables, dentro de las cuales cabe destacar la contaminación, la distribución de los recursos, entre otros. Sabemos que este es un tema difícil de tratar, ya que día a día son más las personas que nacen, pero aún así podemos contribuir a bajar un poco la gravedad de la situación. Dentro de las medidas que proponemos está la adoptada por el caso de China, que se refiere a la procreación de solo un hijo, pero esta de una manera menos radical, es decir, que se establezcan algunos beneficios para aquellos que la cumplan, pero que no se sancione y discrimine a los que no, ya que tales situaciones atentan contra el bienestar de las personas. Sumado a esto, sugerimos una mejor educación sexual, ya que las personas deben ser más consecuentes con lo que sucede en nuestro planeta. Y con esto nos referimos no solo a los jóvenes, sino también a los adultos. Otra medida que podemos adoptar es el fortalecimiento de campañas de uso de anticonceptivos, ya que así evitaríamos los embarazos no deseados y bajaríamos los niveles de natalidad. Por otra parte, tenemos que incentivar el cuidado del medio ambiente, ya que si no hay recursos suficientes no podremos preservar la vida. Actualmente existe un proyecto que fue creado en Tokio, llamado Sky City Me, el cual consiste en una especie de ciudad vertical que tiene como objetivo ayudar a poner fin a la congestión de personas y a la falta de espacios vitales. Esta especie de rascacielos tendría unos 1000 metros de altura y 4000 de base, y en él se espera construir negocios, oficinas, teatros, etc. Actualmente, esta medida se está analizando, ya que trae consigo problemas que aún no se resuelven. Como vemos, no existe una clara solución a este problema, pero podemos aportar con medidas provisorias que ayuden a frenar un poco la sobrepoblación.